añadiduras que Dios te da no nos dé vértigo, no nos maree, no nos haga creernos que somos la gran cosa, sino que simplemente agradecer a Dios que te da la dicha de poder accesar a esos entrenamientos o a esas oportunidades para utilizar eso como herramientas de edificación, de avance al ministerio, a la obra de Dios y también a la sociedad, porque Dios no nos ha permitido accesar a educación, a niveles, entrenamiento, abrir nuestra mente a innovación para nosotros, sino para compartirlo a la juventud, a motivar a esta generación, a que sí se puede, a que tener fe no te excluye o no te previene poder avanzar a nivel secular, que tus sueños con Dios en la mano, al contrario, lo puedes hacer y lo puedes hacer de una manera hasta mucho mayor que cualquier persona que no conoce a Cristo. Claro que sí.